La palabra de Dios, cada vez que realmente abrimos y estudiamos, realmente es impresionante lo que Dios hace en nuestras vidas. Y vemos un libro tan corto, pero un libro tan rico de exhortaciones, de aliento para nuestra vida práctica. No solamente para Timoteo, que era el pastor, pero la vida práctica de cada uno de nosotros. Podemos ver que todo lo que está acá podemos ser aplicado para nosotros hoy en día. Invito entonces, vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar esta mañana, según Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, y dice así la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre amado, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz, te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para poder concentrarnos, para poder escuchar en esta mañana tu palabra, pero no solamente escuchar, Señor, ayuda a nosotros a poner en práctica con tu ayuda, que realmente podemos ser oidor y hacedor de ella, Señor. Damos las gracias por esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el estudio anterior hemos visto que Pablo exhortó a Timoteo a mantenerse fiel, a persistir en lo que había aprendido. Y de cierta manera he dicho que era un estudio de mucha responsabilidad para nosotros. ¿Por qué nosotros? Hablo los creyentes. Porque fuimos exhortados el domingo pasado y fuimos animados a seguir la doctrina, a seguir la conducta y el propósito y a persistir en lo aprendido. Hemos dicho que era una gran responsabilidad porque no es solamente seguir una doctrina, pero es seguir un estilo de vida, una conducta, un propósito. La palabra de Dios no es solamente teoría, es teoría y práctica. Y por eso digo que fue un estudio de mucha responsabilidad para nosotros los creyentes. Porque todo aquello que nosotros aprendemos, Dios va a demandar de nosotros. Pues todo aquello que nosotros no sabemos, Dios nos puede demandar, pero todo aquello que hemos aprendido, Dios nos va a demandar obediencia. Por eso es de mucha responsabilidad para nosotros. Persistir en lo aprendido, soportar las aflicciones, y terminó con algo precioso la palabra de Dios el domingo pasado. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es poderosa para dar salvación para todo aquello que en Él cree. Por esto digo, hermano, que hemos terminado el estudio con algo precioso. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso. Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios también es santo. Y Él dejó su palabra, la cual tiene poder ¿para qué? Para transformarnos vidas. Si empezamos a mirar tiempos atrás como éramos nosotros, vamos a dar cuenta cómo transformación hizo Dios en nosotros. Si no era la palabra de Dios transformar nuestra vida, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? No sé ustedes, pero yo te puedo asegurar que estaría llegando en mi casa hasta ahora. De la fiesta, de la borrachera. Y esto nos libró Dios. Y esto es una transformación. Por eso yo digo que Dios es maravilloso. Nosotros sin merecer nada, Dios con su palabra nos transforma cada día. Y si no era por esto, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde pasaríamos la eternidad? Hermanos, lo que necesita hoy en día las iglesias, lo que necesitamos nosotros hoy en día es volver a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ella tiene poder. La palabra de Dios dice que la fe viene por oír que la palabra de Dios. Porque ella tiene poder. No somos nosotros, no somos los pastores, es la palabra de Dios que tiene poder. No son las actividades, no son los programas,
es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es suficiente para un creyente. Con esto no estoy diciendo que nosotros no vamos a leer libros, con esto no estoy diciendo que nosotros no. No. Estoy diciendo que la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Y por esta razón, Pablo termina ese capítulo 3, a mi parecer, de una manera magnífica, dejando la palabra de Dios donde tiene que estar, en lo alto, en el lugar más importante que debía estar en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque ella es inspirada por Dios y suficiente para equiparnos. El titulado de estudio esta mañana dice: toda la escritura es inspirada y útil por Dios. Acá vamos a ver en esta mañana que Pablo instruyó a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y suficiente para equipar al hombre de Dios. Esto Pablo instruyó a Timoteo. ¿Y qué implicancia tiene para nosotros en esta mañana esta palabra de Dios? La palabra de Dios instruye a los creyentes, instruye a nosotros que ella es inspirada por Dios y suficiente para equiparnos. Esto en esta mañana vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y ella es suficiente para equiparnos. Pablo, en estos 2 versículos que vamos a ver en esta mañana, presentará 2 verdades fundamentales para la salud y la vida espiritual del creyente, o sea, de la iglesia. Por eso en la primera carta dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y acá encontramos en la segunda carta 2 grandes verdades que es para la salud espiritual nuestra. Toda la escritura es inspirada por Dios y suficiente para equiparnos. Recién hablamos que la palabra de Dios fue un instrumento y es un instrumento útil para la salvación. Y los versículos anteriores, versículo 15, Pablo dice a Timoteo, vamos a leer el versículo 14, pero persiste, Timoteo, tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué fue instrumento útil a Timoteo para él ser lo que fue? La palabra de Dios. Fue instruido desde niño por su abuela, por su madre y por supuesto por Pablo en todo el trayecto que él tuvo. Desde la niñez, su madre, su abuela, le instruyó a él. Y por supuesto, Pablo en su camino. Y por esta razón, Pablo termina ese capítulo diciendo, fíjate bien, Timoteo. Atina, Timoteo, lo que te voy a instruir, lo que voy a instruirte ahora, Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cabe destacar que en la época de Timoteo no tenía esto. Seguramente Pablo estaba refiriendo al Antiguo Testamento y algunas otras cartas no había todavía completado esto. Posiblemente entonces toda la escritura para Timoteo se refiere a la ley y al Antiguo Testamento, algunos escritos, las mismas enseñanzas del apóstol Pablo, porque Timoteo tuvo con él mucho tiempo. Pero para nosotros, hermanos, hoy en día, no creo que tenemos que ser muchos teólogos para poder entender qué significa toda la escritura. Toda la escritura es toda la palabra de Dios. Los 66 libros que está compuesto acá. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y es palabra inspirada por Dios. Por lo tanto, era suficiente
para equiparnos a nosotros. No vamos a acá entrar en discusión, no, pero este libro no estaba no cano, este libro tardó. No, acá no vamos a entrar en apologética. Acá vamos a ver lo que Pablo quiso decir a Timoteo y qué implicancia tiene para nosotros esto. Por eso, hermanos, vuelvo a decir, no tenemos que ser teólogos, no tenemos que estar investigando qué significa toda la Escritura. Toda la palabra, de Génesis a Apocalipsis, es palabra inspirada por Dios y es útil para nosotros. Entonces, en primer lugar, podemos ver que Pablo le dice a Timoteo, en los versículos 15, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero ahora, Timoteo, quiero instruirte en algo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y suficiente. Por lo tanto, la primera verdad que Pablo quería transmitir a Timoteo es la inspiración divina. Estoy casi seguro que la mayoría que estamos hoy acá sentados entendemos y creemos en esta verdad, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Para no decir todos, para quedar un lapso de duda, pero estoy casi seguro que la gran mayoría que estamos acá creemos en esta verdad. En la realidad, la palabra de Dios fue inspirada, significa que fue soplada por Dios, es aliento de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios fue escrita de una manera sobrenatural, que nosotros humanamente no podemos entender, no podemos comprender, solamente podemos aceptar y creer por fe. Pero hay una gran ventaja. Nosotros los creyentes no solamente podemos creer y aceptar, pero nosotros tenemos el Santo Espíritu viviendo en nosotros, el Espíritu Santo, podemos no solo entender y creer, pero podemos obedecer la palabra de Dios por la gracia de Dios. Y esto hace una gran diferencia, hermanos. Nosotros no solamente creemos, pero también podemos obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios fue escrita por autores humanos. Dios utilizó personas comunes para poder escribir la palabra de Dios. Pero fue Dios quien dictó, fue Dios quien inspiró y guió para que se pueda escribir todo lo que encontramos acá. Dios respetó a los autores, su manera de escribir, su forma de hablar, pero toda la palabra de Dios que está acá fue inspirada por Dios. Toda la Escritura significa que cada palabra, cada forma y ubicación de los manuscritos originales fue escrita divinamente e intencionalmente. Dios, en su soberanía, utilizó más de 40 autores diferentes. 40 personas que vivían en diferentes lugares del continente, a través de aproximadamente 1500 años, utilizando personas que no se conocían, personas que vivían en diferentes continentes. Pero vemos en la palabra de Dios una congruencia. Vemos que cada libro respalda otro libro y confirma lo que dijo el otro. Y así es la palabra de Dios. Y de Génesis a Apocalipsis, Dios hace una revelación. Progresivamente Dios va revelando su plan para la humanidad. Y vamos a encontrar de Génesis hasta Apocalipsis la revelación de Dios. Y podemos entonces, hermanos, llegar a la conclusión que es un libro único, donde su contenido y su autor es Dios. Por esto esta palabra sirve para nosotros, es única. Porque no estamos leyendo palabras de hombres, estamos leyendo Dios mismo.
Entonces la inspiración divina se refiere al hecho de que Dios guió sobrenaturalmente a los autores de la Biblia. ¿Para qué? Para escribir exactamente lo que Él quería comunicarnos. Pero empezamos nosotros, nuestra mente humana, a especular, pero tal cosa, pero tal cosa. Dios nos reveló lo que Él quería que nosotros supiéramos. Lo que no está acá es porque Dios no quiere que sepamos. Por lo tanto, es especulaciones. Todo lo que Dios necesita que sepamos, Dios escribió acá. Lo que tenemos que hacer es leer, estudiar. Toda en la Escritura está ahí porque Dios quiso comunicar. No está por casualidad. No está porque se antojó nomás, voy a poner esto. Está porque Dios quiso que esté. Cada palabra es inspirada por Dios. Nada está por casualidad. Está ahí porque Dios quiso que esté ahí. En cierta manera, en teología se conoce como la doctrina de la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa esto? Significa que se enseña que todas las partes de las Escrituras son de origen divina. Cada palabra es inspirada por Dios. Esto significa la doctrina de la inspiración verbal y plenaria. Que hoy en día muchos teólogos ya dicen que esto no es así, que es parcial. Hay los teólogos liberales que empiezan a cuestionar. No, esta palabra no fue dicha por Jesús. No, empieza a especular y hace una doctrina diabólica. Nosotros como iglesia creemos que la palabra de Dios es inspirada verbal y plenaria, o sea, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segundo de Pedro, capítulo 19, 21, dice la palabra de Dios: creo que dije primero de Pedro, ¿verdad? No, segunda de Pedro es. Segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Él nos confirma una vez más: la palabra dada por Dios y registrada por los humanos se convirtieron en palabra escrita por Dios infalible. En otras palabras, ningún mensaje de la Escritura tuvo su origen y fue emitida por sabiduría y voluntad de los hombres. En su lugar, los hombres fieles a través de los cuales se reveló y se registró la Escritura recibieron instrucción divina y la ejecutaron por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo esto es? No lo sé. ¿Cómo puede ser? Dios. Dios es soberano. Estos hombres que escribieron la Escritura fueron movidos e impulsados por el Espíritu Santo. Él lo dirigió en su redacción de tal modo que su palabra humana comunicaban la palabra de Dios y no sus propios pensamientos. Y esto, hermano, es la palabra de Dios, inspirada completamente. Dice un comentarista sobre esto, William Hendricks, dice lo siguiente, y leo a ustedes: la palabra que se traduce inspirada por Dios y ocurre solamente aquí en 2 Timoteo indica que toda la Escritura debe su origen y contenido al aliento divino, al Espíritu de Dios. Los autores humanos fueron guiados poderosamente por el Espíritu Santo,
Como resultado, lo que ellos escribieron no solamente carece de errores, sino que es de valor supremo para el hombre. Es todo lo que Dios quiso que fuera. Constituye la infalible regla de fe y práctica para la humanidad. Sin embargo, el Espíritu no reprimió la personalidad humana del autor, sino que la elevó a su mayor nivel de actividad. Y debido a que la individualidad del autor humano no fue destruida, encontramos en la Biblia una amplia variedad de estilo y lenguaje. Porque Dios permitió que cada autor tenga su forma de escribir, su forma de hablar. Por esta razón, hermanos, que la palabra de Dios hace algo diferente. Hace algo diferente de cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios. Su autor es divino. Ahora, para el inconverso, esto que estamos hablando ahora es locura. ¿Por qué? Porque eso solamente podemos entender espiritualmente. Yo en mi locura pasada me burlaba de esto. Yo en mi locura pasada decía, ¿qué puede estar un libro escrito por hombres? ¿Quién va a creer en esto? ¿Por qué? Porque era locura para mí. Pero hoy miro la gracia de Dios, ¿cómo puede ser una persona ignorante, blasfemar, y hoy estar estudiando la palabra de Dios? Y esto, hermanos, me humilla una vez más. Ver la gracia de Dios en mi vida. Que en mi ignorancia blasfemaba, burlaba, me reía de no solamente de los cristianos, de todos, porque yo no creía. Me consideraba como un ateo. ¿Por qué? Porque para el mundo esto es locura. Pero podemos ver que este libro tiene vida, que este libro tiene poder para transformar la vida de todos aquellos que se arrepientan y creen. Por lo tanto, podemos ver en esta mañana, en este 66 libros de la Biblia, Dios nos revela todo lo que queremos. Dios nos revela su carácter, Dios nos revela su armonía, su revelación, sus atributos, su plan divino. Inclusive lo que va a pasar en el futuro, Dios nos muestra lo que nosotros necesitamos saber. Por lo tanto, la palabra de Dios instruye a los creyentes. Ella es inspirada por Dios y suficiente para equiparnos. ¿Por qué, hermanos? Porque es divina. Porque es algo sobrenatural. En segundo lugar, la palabra de Dios no es solamente divina, pero la palabra de Dios es suficiente. Además de instruirnos, Pablo dice a Timoteo, además de la palabra de Dios, instruirte, que toda la escritura es inspirada por Dios, ahora Pablo le va a instruir a Timoteo que es suficiente. Por ende, la palabra de Dios nos va a mostrar ahora que no es solamente inspiración de Dios, pero ella es suficiente para nuestra vida. Pablo había recordado a Timoteo que las escrituras son útiles para ser una persona sabia con respecto a la salvación. Una lección que de manera Timoteo había aprendido tiempo atrás. También instruye que la palabra de Dios es una revelación inspirada por Dios. Sus palabras fueron dadas a través de hombres dirigidos por el Espíritu Santo, de una manera que sus escritos no tienen errores, es infalible, es inerrante. Pero Timoteo, la palabra de Dios es otra cosa. Y dice el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué es ese útil? Ese útil es beneficiosa, es provechosa. O sea, la palabra de Dios no es solamente divina, pero la palabra de Dios es provechosa. La palabra de Dios es beneficiosa. La palabra de Dios contiene la regla perfecta para una vida buena y dichosa.
Vamos a ir en Josué. Josué estaba por pasar al pueblo a tierra prometida y Dios le aparece a Josué y le dice algo a él. Josué capítulo 1. Leo nomás versículo 1, pero para como introducción nomás. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni en la diestra ni en la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense bien, hermanos, ¿qué acá dice Josué? Dios le dice a Josué, toda la ley. En esa época no había la palabra de Dios, la ley, que para nosotros hoy es la palabra de Dios. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, ¿para qué? No te apartes de ellas. ¿Para qué dice? Para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Josué tenía una tarea, llevar al pueblo las tierras prometidas. Y Dios le dice a él, atendé Josué, este libro, ¿para qué? Para que seas prosperado todo lo que emprendas. Nunca te apartes de este libro, sino de día y de noche medita. ¿Para qué? Guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es suficiente, hermanos, para todo aquello que guardan. Pero dice guardar nomás. El cabezón, solamente información, información, información. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito. O sea, la palabra de Dios es suficiente y útil para nuestra vida. Si nosotros guardamos y si hacemos lo que ella dice. La palabra de Dios no es útil para los cabezón. Aquel que solamente alimenta su cabeza, asiste, pero su cuerpo es debilitado. La palabra de Dios va a prosperar a todos aquellos que guardan y todos aquellos que hagan conforme a lo que en ellos está. Salmo 19, lo que leyó nuestro hermano hoy en lo culto. Salmo 19, 7. Dice la palabra de Dios en Salmo 19. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra el ojo. Entonces podemos ver que la palabra de Dios que dice es perfecta. Convierte el alma. Es fiel. Hace sabio al sencillo. Son rectos. Alegran el corazón. Es pura. Alumbra nuestros ojos. Por lo tanto, la palabra de Dios es suficiente. En ella encontramos todos lo que nosotros necesitamos. Y sigue versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdades, todos los justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Y esta es la palabra de Dios para nosotros.
La pregunta es, ¿nos deliciamos con la palabra de Dios? La pregunta es, ¿realmente es más deseable para nosotros lo que, como dice el salmista, son más que el oro? ¿Son más dulces? ¿Somos realmente deseables esta palabra de Dios para nosotros? Que cada uno pueda responder a sí mismo. Pero podemos ver que la palabra de Dios es suficiente. Volviendo a Timoteo, dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, en virtud que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, beneficiosa, provechosa, es también un instrumento poderoso e indispensable para la vida de un creyente. Más aún para Timoteo. Como ustedes saben, Timoteo tenía una gran tarea solemne. Lo que le había oído, él debía encargar a hombres fieles para que este propio hombre haga lo mismo. ¿Y qué Timoteo debería hacer? Todo lo que él había aprendido. ¿Y qué él había aprendido? Toda la escritura. Entonces Pablo ahora va a describir a Timoteo 4 utilidades de las escrituras, que en cierta manera Timoteo debería hacer uso. Y así también para nosotros, hermanos, hoy en día. Estas utilidades preparadas por Dios de una manera divina. Son herramientas prácticas que debemos hacer el buen uso de ellas. La Biblia es una herramienta indispensable en la vida de un creyente. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? Es útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Acá el verbo enseñar en lo griego hace una referencia de un cuerpo de enseñanza. O sea, la doctrina bíblica. O sea, un conjunto de enseñanzas. Por lo tanto, toda escritura expone a los oyentes la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo agrada a Dios? Lo que desagrada a Dios. Sus atributos. Entonces la escritura es útil, ¿por qué? Porque nos muestra los pensamientos de Dios. Nos muestra lo que Dios quiso revelar. Y así podemos saber qué le agrada, qué no le agrada a Dios. Podemos conocer a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, hermanos, más vamos a querer adorar a Él. Cuanto más miramos lo que Dios hizo en nuestra vida, más vamos a querer conocer a este Dios. Y lo más precioso, que en el cielo vamos a seguir conociendo a Dios, porque Dios es infinito. Nuestra mente limitada no podemos entender esto, pero infinitamente vamos a seguir conociendo a Él eternamente. Pero nosotros no podemos entender, no podemos imaginar, ¿y cómo será en los cielos? No sé. Lo que sí sé es que voy a seguir conociendo a Él, voy a seguir adorando a Él, porque Él es un ser infinito. Él va a seguir dando a conocernos a nosotros eternamente. ¿Y cómo esto es eternamente? Sin fin. Porque Dios no tiene inicio, no tiene fin, Dios es eterno. Por esta razón dije que la palabra de Dios es suficiente, porque en ella encontramos toda la enseñanza que necesitamos para nuestra vida. Lo que no está acá es porque Dios no nos quiso revelar. Por lo tanto, que podemos empezar a sacar conclusiones son especulaciones nuestras, porque lo que Dios quiso revelar, Dios escribió los 66 libros de la Escritura. En ella encontramos la salvación
Y ahí encontramos los procesos para nuestra santificación. Y ahí encontramos todo. ¿Cuántos testimonios ya hemos escuchado o ya hemos leído de personas que se convirtieron simplemente leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es palabra inspirada. Por lo tanto, hermanos, el primer beneficio de la Escritura es enseñar. Por esta razón, al empezar, queremos ver dos verdades fundamentales para nuestra vida como creyente. Y por supuesto para la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. La primera fue que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y la segunda, lo que estamos viendo ahora, la suficiencia de la Escritura. Ella es útil para enseñarnos. En ella encontramos las instrucciones para nuestra vida y conocimiento acerca de la revelación de Dios y qué quiso Dios que sepamos. Ahora hago una pregunta. ¿Cómo leemos un libro? Un libro común corriente. Compro una librería y ¿cómo hago para leer el libro? Agarro la mitad del libro y empiezo a leer la mitad del libro. O voy en la última página y voy a ver la conclusión. Así leemos un libro. ¿Y por qué la Biblia leemos así? ¿Por qué la Biblia queremos saltear? La Biblia se lee como un libro. Hoy voy a leer Juan y leo todo el libro de Juan. Voy a leer Génesis y leo todo Génesis. Libro por libro. ¿Pero qué hacemos nosotros? Voy a ver hoy como... acá. La Biblia es un libro inspirado por Dios y tenemos que leerle como un libro. Hermanos, leemos la palabra de Dios como un libro. No digo de Génesis a Apocalipsis, no digo esto, pero si agarramos un libro, leemos un libro. Dedicamos a leer Juan y leemos todo Juan. Y cuando termino Juan, bueno, ahora voy a leer Tito y leo todo Tito. Debemos comprender y entender que un creyente sin la instrucción bíblica son presas fáciles de los falsos maestros. Un creyente que no se alimenta de ella, viene una persona y dice cualquier cosa y ya cree. ¿Por qué? Porque no está afianzado con la palabra de Dios. Son presas fáciles. Por esa razón, hermanos, insistimos que debemos estudiar la palabra de Dios seriamente. Y la manera de estudiar seriamente es así, libro por libro. No está salteando. Dedicar tiempo de poder estudiar un libro completo. Y el miércoles hicimos una prueba y dimos cuenta que es tan sencillo leer un libro. Nosotros más que somos caigüe. Parece nomás tan largo. Pero si una persona se dedicara a leer el libro, en 3 meses se podría leer toda la Escritura. Y hay un tiempo atrás una persona hizo esto y comprobó que se pudo hacer. Y no hacía falta quedar horas. No me acuerdo mal el tiempo hoy en día, pero creo que era 15 capítulos por día había que leer. Y en 3 meses puede leer toda la Escritura. Y 15 capítulos una persona puede leer en 1 hora. En 1 hora que dedicamos por día, en 3 meses podríamos leer toda la Escritura. Pero para nosotros 1 hora es una eternidad. Empezamos a bocejar. Cuando tenemos sueño, lo que tenemos que hacer es agarrar la Biblia. Leemos 2 capítulos y ya un sonífero. Y así, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos instruyamos. Nuestra carne, una lucha que tenemos entre nosotros. Me pongo para despertar, hoy voy a despertar 1 hora más temprano y voy a leer 1 hora. Son los despertadores que hacemos, 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más. Ya levantamos todo apurado, oramos por orar y ya salimos corriendo. Y esta es la realidad, hermanos. Y así vivimos hoy en día. Muchos. Me incluyo también. No estoy exento de esto. La palabra de Dios debe estar en un lugar alto porque ella es útil para enseñarnos. Justamente en el tiempo de Oseas dijo el profeta: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Y así es muchas veces nosotros, hermanos. Por falta de conocimiento muchas veces somos destruidos. Hermanos, y hoy en día muchas iglesias están siendo atacadas por la influencia del mundo. ¿Por qué? Por falta de entendimiento bíblico. Han dejado la suficiencia, han dejado la escritura de lado y empiezan a creer en métodos. Empiezan a buscar métodos de cómo crecer la iglesia. Empiezan a buscar métodos de cómo traer personas. Dejan completamente de lado la escritura y empiezan a buscar métodos humanos. Estrategias humanas. Programas y actividades. ¿Y qué hace esto, hermanos? Solo entretiene a las personas. Y con vergüenza digo, hemos hecho parte de esto. ¿Y dónde están toda esa cantidad de jóvenes que estaban acá los sábados en la iglesia? Llegó a tener 70 jóvenes acá. ¿Dónde están ellos? Y un día Dios me va a pedir cuenta de esto, porque hacía parte de esto. Programas que solamente entretienen personas. Como dice Caballosa, nosotros no somos payasos de nadie para retener a la gente en la iglesia. La puerta está ahí, se pueden abrir, se pueden irse las personas que quieren. Pero nosotros no somos payasos para retener a la gente. Lo que tiene que retener a la gente es la palabra de Dios. Lo que tiene que retener a Dios es la hambre de conocer más a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente y en esto debemos descansar. 1 Corintios 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, y acá podemos incluir nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría y agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, en primer lugar, la palabra de Dios es útil para nosotros porque nos enseña a nosotros. En segundo lugar, la palabra de Dios es útil para redarguir. Volvemos otra vez a 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa reprender, significa reprochar, o podemos decir convencer de algún error. Por lo tanto, la palabra de Dios es suficiente y sirve para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos redarguye, o sea, nos convence de algún mal comportamiento o alguna falsa doctrina que estamos. La palabra de Dios es útil para reprender, convencer, hermanos. Por esto siempre hemos hablado, no somos nosotros que tenemos poder para cambiar. El único que tiene poder es la palabra de Dios. Por esto voy a decir, a las escrituras hay que volver a poner en alto en las iglesias. Porque ella tiene poder, no somos nosotros. Ella es suficiente y debemos descansar en su suficiencia porque ella es útil para enseñar y para redarguir. O sea, para convencer, para reprender. En cierta manera, hermanos, no da gusto ni a quien reprende ni al reprendido. ¿A quién le gusta ser retado? Yo creo que a nadie. Nosotros no somos masoquistas. Pero no da gusto ni lo que hace y ni a aquel que recibe la reprensión. Pero la palabra de Dios es útil para esto. Por lo tanto, la autoridad no es mi gusto. La autoridad no es mi parecer. A mí me parece que debería ser así.
La autoridad es la palabra de Dios, lo que Dios dice cómo tiene que ser. Por esto, hermano, cuando estamos mal, aquellos días que no tenemos ganas, que amanecimos así, el famoso pila ahí, son aquellos días que debemos sentar y leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para esto, es para enseñarnos, es para convencernos, es para reprocharnos. ¿Por qué vamos tan mal? A lo mejor va a ser una prueba difícil, bueno, y Dios te quiere enseñar algo a esta prueba. Esto me hemos estudiado creo que 2 domingos atrás, que aquellos que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecuciones. Entonces está mal, lea la palabra de Dios, te va a ser aliento. ¿Por qué? Porque ella es suficiente. La palabra de Dios, ¿qué hace? No expone nuestros pecados. Y es capaz de ¿qué? De llevarnos al arrepentimiento. O llevarnos al gozo si estamos pasando por una prueba. Por esta razón, hermanos, si somos reprendidos por algún hermano con la palabra de Dios, no debemos enojarnos. Por supuesto que nos da gusto. Nos vamos a recibir con, qué gusto, hermano, que voy a venir. Pero debemos ser humildes. Debemos ser mansos y agradecidos al hermano. A lo mejor en este momento nos da gusto. Agradecer a este hermano que tomó su tiempo, su valentía de venir a reprendernos a nosotros. A lo mejor nosotros no estamos viendo. Pero también aquel que reprende tiene que ser un espíritu humilde, manso. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Aquel que es espiritual, reprenda con espíritu. Lea un poco, Humberto, por favor, para no frasear. Gálatas 6:1. Por lo tanto, tenemos que analizar nosotros cuando voy a reprender a un hermano, ¿con qué actitud me voy? Yo soy poderoso, ¿verdad? Me voy. No sirve para nada. Vosotros que sois espiritual, con espíritu mansedumbre. Me voy humillando. Me voy porque quiero a ese hermano, quiero restaurar a ese hermano. Porque yo también puedo un día estar en la misma situación, que no lo mismo pecado, pero también puedo estar así. Y me gustaría que alguien venga a reprenderme también a mí ese día. Y esto es la palabra de Dios, hermanos. Es útil. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención de corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darnos cuenta. Hermano, la palabra de Dios es esto. El estudio de la palabra de Dios es la construcción del cimiento de la verdad en nuestra vida. Porque ella es viva, eficaz, ella nos enseña, ella nos redarguye, o sea, nos reprende, nos convence, nos expone a nuestros pecados. Produce en nosotros deseo de confesión, de renuncia. Por eso que cuando estamos mal, debemos buscar la Escritura, porque Él nos va a exponer a nosotros. En tercer lugar, la palabra de Dios es útil para corregir. La palabra es útil para enseñar, es útil para reprender, pero también es un instrumento útil para corregir. La palabra de Dios no solo advierte o reprende del mal camino, sino que también orienta hacia el camino correcto. Acabamos de leer en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz,
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que nos expone y produce en nosotros un quebrantamiento. Nos lleva a confesar, nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a gozo, nos lleva a alegría, a tristeza, porque la palabra de Dios es suficiente. Para aquello que necesita reprensión, la palabra de Dios nos va a reprender. Aquello que necesita gozo, la palabra de Dios nos va a dar gozo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, la palabra de Dios reorienta el camino correcto. Y esto, hermano, es la suficiencia de la Escritura. Ella es capaz de direccionarnos, de enseñarnos, de reprendernos y de corregirnos. La corrección es una provisión positiva de la Escritura. Para todos aquellos que aceptaron lo negativo. O sea, todos aquellos que fueron, en cierta manera, fueron refutados por la palabra de Dios, y todos aquellos que aceptan va a ser corregido con la palabra de Dios, porque Dios va a corregir. Le leo, no hace falta buscar, pero 1 Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las traiciones, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Desechar, dice. ¿Para qué? Desear como niño recién nacido. Y esto hace la palabra de Dios con nosotros. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige a nosotros. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda la maldad. Reconocer, y luego Dios nos va a corregirnos a nosotros. En último lugar, hermanos, la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Instruir significa entrenar, significa disciplinar. Acá el verbo tenía un significado de crear y formar a un niño. Nosotros que ya somos padres, que ya pasamos por la etapa de los niños, ¿qué hacía? Te vamos educando y vamos educando cada vez pasando el año con diferentes maneras. Y esto es la palabra de Dios. Nos va instruyendo, nos va capacitando, nos va formando a nosotros. La Escritura enseña a vivir vidas piadosas, a vivir vidas en rectitudes. Nos entrena a nosotros, ¿para qué? Para permanecer en el camino correcto. Estamos no enderezando mal la palabra de Dios, ni vamos a movernos por acá. Allá empezamos a torcer, vení otra vez. Hermanos, sin excepción, todos necesitamos ser instruidos. Del que habla hasta lo más pequeño que está sentado acá. Necesitamos ser instruidos. Acá no existe la antigüedad. Yo tengo ya 50 años de vida cristiana. Igual necesita ser instruido. Ser orientado hacia una vida de justicia, como corresponde a un verdadero cristiano. Por esta razón, todos sin excepción alguna necesitamos ser instruidos en justicia. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ella es suficiente. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir. Hay un dicho por ahí que se dice, no sé si voy a hablar bien, si por ahí a lo más que me quieren corregir no hay problema, pero o este libro te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro. Y esta es la realidad, hermanos. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir. Pero es útil allá, guardar, y el domingo y venimos.
no es un adorno, no es un amuleto de la suerte, que en muchas casas dejamos la Biblia abierta, en un salmo dejamos ahí, a pesar de tener una Biblia abierta en casa. Quien conoce mi casa sabe, pues ella habla, está ahí la Biblia abierta como un amuleto. No, hermanos, la palabra de Dios es para ser estudiada, es para ser abierta. ¿Por qué? Porque ella es útil para corregirnos, para enseñarnos y para instruir. Concluyendo entonces, la segunda instrucción de la palabra de Dios, ella es suficiente. Ella es útil para enseñar lo que es correcto, para redarguir de lo que no es correcto, para corregir cómo ser correcto y para instruir de cómo permanecer en lo correcto. Y concluye Pablo con algo, con el propósito de la Escritura. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y suficiente, útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. A fin de, el propósito de todo esto, que el hombre de Dios sea perfecto. No es para vanagloriarnos, no es para creer los super teólogos que sabemos todo, no, es para que seamos perfectos. Hombre de Dios, no voy a estar perdiendo, no voy a estar hablando que es hombre de Dios, pero Timoteo, Pablo le habló a Timoteo que él era un hombre de Dios en Timoteo 1:6, mas tú, hombre de Dios. Por lo tanto, esa expresión Pablo usaba para Timoteo, y también la palabra de Dios usa para esa palabra hombre de Dios. Todos aquellos profetas, Moisés, todos eran hombres de Dios. Por lo tanto, acá Pablo estaba refiriendo a Timoteo. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil con un propósito, que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto para nosotros hoy en día? Si Pablo estaba escribiendo para Timoteo, podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente para equiparnos, a prepararnos a todos nosotros, los creyentes, tanto hombres como mujeres, tanto como niños como jóvenes, abuelo y abuela. Todos necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para equipar y prepararnos a todo creyente, sin excepción alguna. Y ella es suficiente para esto. Ella es suficiente para equiparnos y prepararnos. Pero no debemos olvidar que también es suficiente y poderosa para llevar al pecador a la salvación. Nunca olvidemos, hermanos, que ella es útil para nosotros, pero también es útil para el inconverso. Nuestro deber que es anunciar la palabra de Dios al inconverso. ¿Quién tiene poder para transformar? ¿Quién transformar? El Espíritu Santo. Nuestro deber es anunciar. Pero en cambio, para nosotros, los creyentes que tenemos Espíritu Santo, ella es poderosa para equiparnos a nosotros. Y surge una pregunta entonces: ¿cómo podemos ser hombres de Dios preparados? Volvemos a leer el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo podemos ser hombres preparados? Lo que necesitamos, hermanos, es la palabra de Dios. Lo que necesito es ser enseñado, lo que necesito es ser reprendido, lo que necesito es ser corregido, lo que necesito es ser instruido por ella. Lo que necesitamos es obedecer la palabra de Dios y no solamente acumular conocimientos. Es muy bueno conocer, es muy bueno estudiar, pero ese poco que sabes, ponga en práctica. ¿Qué leímos en Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo eso. Pero ¿qué tenía que hacer él? Para que guardas y hagas
conforme todo lo que había ahí. Entonces, hermanos, ¿qué nosotros necesitamos? Aprender a guardar, pero poner en práctica lo que Dios nos hizo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para hacer dos cosas en nuestra vida, para que seamos perfectos y seamos preparados. Una persona perfecta no significa una persona que no tiene errores. No significa una persona que no va a pecar, porque si no nadie podría estar acá. Pero significa una persona madura, una persona completa, una persona íntegra, una persona transparente, una persona lista para ser usada por Dios. Y una persona preparada significa una persona equipada, cargada para el servicio de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Con la Escritura. Un comentarista fraseó y dijo lo siguiente, dice: la palabra de Dios prepara y equipa al creyente para que pueda vivir una vida que agrada a Dios y hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Mientras mejor conozcamos la palabra de Dios, mejor podremos vivir y trabajar para Él. Y esto es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es suficiente para equiparnos a todos nosotros, para enseñarnos, para corregirnos y para instruir, a fin de que seamos perfectos, completos, equipados para la buena obra. Entonces surge una pregunta ahora: ¿para qué Dios desea que seamos perfectos e enteramente preparados? ¿Qué quiere Dios? Y el versículo contesta: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente y coloca al creyente en el camino de toda buena obra. Estos versículos que hemos analizado hoy en esta mañana es el argumento suficiente para comprobar lo que nosotros necesitamos, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es inspirada por Dios. Él es aliento de vida. Él es suficiente para equiparnos y prepararnos para la buena obra. Efesios 2:10 conocemos de memoria, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos hablando de salvación por obra, hermanos, porque la salvación es por gracia de Dios. Pero fuimos salvados para buenas obras. ¿Para qué? El versículo contesta: para que anduviésemos en ella. Estas buenas obras significan nuestro estilo de vida. Y esto, hermanos, logramos con el estudio de la palabra de Dios, con la obediencia de la palabra de Dios, porque ella es suficiente. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Lo que necesitamos es que realmente seamos hombres y mujeres de Dios. Lo que necesitamos es que realmente sean niños y jóvenes de Dios. Lo que nosotros tenemos que tenemos abuelos y abuelas de Dios. Personas que aman la Escritura. Creyente que tiene hambre de conocer más a Dios. De vivir una vida piadosa. Y para esto necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es suficiente para prepararnos para toda buena obra. Ojo, con esto no estoy diciendo que no podemos leer libros, no estoy diciendo esto. Hay muy buenos autores y muy buenos libros que también nos van a ayudar a nosotros. Lo que quiero decir es que en la palabra de Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Pero no significa que nosotros no podemos leer otros libros. No estoy diciendo esto. Y creo que se entiende muy bien lo que estoy diciendo. Pero lo que nosotros necesitamos realmente, hermanos, es ser hombres de Dios, personas de Dios, padres de Dios, para que nuestros hijos vean en nosotros nuestros ejemplos. Necesitamos ser abuelos y abuelas de Dios, para que nuestros nietos, nuestros hijos vean ejemplo, para que este mundo perdido vea en nosotros, pues somos la luz y la sal del mundo.
Le invito, hermanos, que usted pueda meditar en los Salmos 119. Hagan devocional ustedes en los Salmos 119. Leo algunos versículos para terminar. Bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En tu mandamiento meditaré y consideraré tus caminos. Tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mis caminos. Hermanos, mediten en este Salmo 119. Y vamos a deleitar lo que Dios hace en nosotros. Y la palabra de Dios es suficiente. Como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies, lumbrera mi camino. Hermanos, toda la Escritura inspirada por Dios es suficiente. Lo que debemos hacer es sacudir el polvo de ella y empezar a estudiar, empezar a meditar. ¿Por qué? Porque ella es lámpara a nuestros pies. Hermanos, que sea esto de aliento para nosotros o exhortaciones para algunos. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios es una herramienta indispensable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para advertir, para apartarnos de la injusticia, para corregirnos. ¿Para qué? Para ser personas de Dios. Personas instruidas y equipadas para toda buena obra. La buena obra no es ir a ayudar a lo que está necesitando. Buena obra es nuestro estilo de vida. Que nuestras acciones pueden decir, no hace falta que yo diga, yo soy un creyente. Mis acciones me pueden mostrar que yo soy un creyente. Lo que debemos hacer es empezar a estudiar diligentemente. Seguramente algunos debemos confesar a Dios nuestra falta de disciplina, nuestra falta de interés por la palabra de Dios. Porque no tenemos excusa, hermanos. Hoy en día la tecnología, no tengo tiempo, dice. En los autos hay MP3, no puede poner la Biblia. Hoy en día la Biblia hablada, no colectivo, poner tu auricular, escuchar, está escuchando música, está escuchando la Biblia. O sea, no tenemos excusa hoy en día para decir, no tengo tiempo. El tiempo se hace. Aquellos que viajan en colectivo, yo particularmente no puedo leer en un colectivo, pero puedo agarrar un estudio, poner mi auricular y puedo escuchar 1 hora en el colectivo. Aprovechar el tiempo. Y para aquellos que aún no tienen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la palabra de Dios nos manda. La palabra de Dios dice, arrepiéntate y creas que Él es suficiente. Que la palabra de Dios, su palabra inspirada, es suficiente y poderosa para salvarnos. Dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Naturalmente nacemos muertos en pecados. Pero la palabra de Dios también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se hizo hombre, se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, tomó una forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, hermanos. Se humilló y murió muerte de cruz. ¿Para qué? Para pagar tus deudas, mis deudas. Jesucristo murió en aquella cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si han escuchado este mensaje y se dan cuenta que son un pecador, y se dan cuenta que Él no es tu Señor, la palabra de Dios dice, arrepiéntate y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
porque no existe otro camino, hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios bendiga su palabra. ¿Por qué? Porque Él es inspirada y suficiente para equiparnos para toda buena obra. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu bondad para con nosotros, a pesar de nosotros no merecernos. Tú has dejado este libro, las instrucciones para nuestra vida, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a meditarnos cómo estamos en nuestra vida, Señor. Ayuda, Señor, a que nosotros podamos brevemente confesarnos y podemos también deleitarnos en tu palabra, Señor. Y podemos no solamente deleitarnos, pero confiar que ella es suficiente para equiparnos para toda buena obra, Señor. Ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros podemos analizarnos, podemos examinarnos cómo estamos y que tú puedas hacer tu obra en nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor. Damos la gracia por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.